Es una bendición estar nuevamente en la casa del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Cuando hablamos sobre este tema y queríamos como llevar al contexto histórico de lo que pasó según la Biblia en el pueblo de Israel, nos damos cuenta, hermanos, que Israel, según la Biblia, al momento de salir de lo que históricamente y bíblicamente se denomina el Éxodo, salir antes al desierto, vivía en un momento de esclavitud como juicio de Dios, porque tristemente, antes de que José sea nombrado segundo antes del faraón, había un pueblo que sí sabía adorar a Dios, un pueblo que conocía los milagros de Dios. Pero como dice la Biblia, al momento de morir José, los israelitas que quedaron no conocieron o no conocían las obras que Dios había hecho con José y con todos sus descendientes, sus ascendientes. Se levantó una nueva generación, una generación que no conocía a Jehová de los ejércitos. Partiendo de ese punto, apareció otro emperador egipcio, otro faraón, que tampoco conocía al pueblo de Israel, ni lo consideró como un pueblo de Dios, sino solamente como esclavos, como personas que podían ayudar para un desarrollo del pueblo, pero no les consideró como un pueblo de Dios, como en su momento aquel faraón, amigo de José, lo había hecho. Partiendo de ese punto, hermanos, histórico, es que el pueblo de Israel comienza a sufrir una de las más grandes servidumbres que haya existido. El pueblo egipcio los tuvo como siervos, los tuvo como esclavos, en una explotación de hombres muy terrible, hermano, hasta la muerte. De ahí que sabemos, según la historia bíblica, relato bíblico, que uno de los actos que llevó a José a declarar ese amor por sus hermanos hebreos era la explotación que él vio que un egipcio estaba haciendo con uno de sus hermanos hebreo. O sea, la explotación, hermanos, era constante, la explotación era dura, no era un momento fácil para los judíos. Era un momento triste, un momento doloroso, un momento donde, hermanos, no había una familia como tal, porque los hombres no eran considerados ni siquiera como seres humanos, eran considerados como animales de carga. No habían las facilidades industriales como ahora para construir pirámides o construcciones. La construcción de una pirámide ameritaba la muerte de muchas personas. Entre ellos, obviamente, no iban a ser los judíos, no iban a ser los egipcios, sino iban a ser los judíos. Quiere decir, hermanos, que la condición era triste. Era una condición simple y llanamente de esclavo. Pero Dios, hermanos, había dado una promesa, y Dios llevó a Moisés para que libertara todo un pueblo, el pueblo de Israel. Y Dios, mediante las plagas que trajo a Egipto, pudo doblegar el corazón del faraón para que finalmente dejara salir al pueblo de Israel. Pero, hermanos, el pueblo de Israel directamente, después del estado de esclavitud que vivían en ese momento en Egipto, no iban a salir a un hotel de 5 estrellas. No iban a salir ni siquiera a una ciudad fortificada. Salían al desierto. Y era en el desierto, hermanos, donde Dios comenzó a formar a este pueblo que Él amaba. Porque si Él lo hacía sacar, hermanos, de la esclavitud, que aunque pareciera que aparentemente iban a ir por un desierto difícil, no iba a ser así, porque en esos momentos difícil y de necesidad, en ese desierto, ellos iban a ver la mano de Dios. Ellos iban a ver el poder de Dios. Ellos iban a ver, hermanos, a quién estaban sirviendo. Porque es en esos momentos de angustia, en esos momentos tristes, en esos momentos de necesidad, cuando uno verdaderamente ve la mano de Dios. Parece, hermanos, algo
ilógico, pero es la triste realidad, que en el momento que nos encontramos en la situación más terrible, ya sea en la salud, en la economía, ya sea en el momento de nuestra situación física, o en algo, en un momento, hermanos, en un momento de tristeza, en un momento cuando dice la gente que nos encontramos entre la espada y la pared, en un momento donde no hay solución, donde no hay alternativa, donde no hay ya, hermanos, ningún otro medio, es el momento que tristemente la gente tiene que esperar para acercarse a la presencia de Dios. Pero como Dios es un Dios bueno, como Dios es un Dios misericordioso, como Dios es un Dios de amor, a pesar que aparentemente lo dejan en último recurso, Dios viene a las vidas del ser humano y lo cambia y lo transforma. Gloria sea el nombre de Cristo. Y lo ayuda. Hermanos, porque todos los seres humanos sabemos que a cualquier persona en esta vida Dios le es un bien. Hay que ser, hermanos, fuera de entendimiento. No hay que tener ni siquiera una cordura para pensar que tener a Dios en nuestras vidas es algo hermoso, algo bonito, algo maravilloso. Es un beneficio personal, familiar, laboral, social. Por todos lados, hermanos, sabemos que tener a Dios en el corazón a uno le hace bien. Pero aún con todo y esto, la gente no quiere reconocer esa preeminencia de Dios. Quiere dejarlo como último recurso. Cuando le dijeron que ya no hay más alternativa para la salud, cuando ya fue, hermanos, a todos los mejores médicos, a las mejores clínicas, cuando ya fue, hermanos, al mejor especialista del país, o a veces viajan a otros países y le dicen: Señor, para usted no hay solución. Ya buscó a todos. No, ya no busque más. Ya no hay solución para usted. El mejor médico, la junta médica, le acaba de decir que aún no hay solución para ustedes. Es en ese momento triste que la persona mira sus ojos al cielo, creyendo que Dios es el último recurso. Pero déjeme decirle que Cristo siempre ha sido el primer y único recurso en nuestras vidas. Así se encontraba el pueblo de Israel, hermanos, dependiendo solo y exclusivamente del poder de Dios. Había un maná que les alimentaba, algo que ellos jamás en su vida habían visto, algo que tenía las proteínas, las vitaminas, las calorías. Tenía todo, hermano, las proteínas que el ser humano puede tener en un desierto. Imagínense, nada más y nada menos que en el desierto. Dios lo sustentaba con el maná. Hacía mucho calor, demasiado calor. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que venía como una nube, les hacía sombra en el día. ¿Se imaginan ustedes las grandes temperaturas que podrían existir en el desierto? Pero luego llegaba la noche y hacía mucho frío, extremadamente un frío terrible. Y Dios le mandaba no solamente para que les calentase, sino para que les alumbrase esa chequina de noche. O sea, hermanos, ellos veían el poder de Dios, ellos veían la mano de Dios. No era algo normal, no era algo común, era el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, hermanos, llega un momento, otra etapa más del pueblo de Israel. Hablamos de de la esclavitud que estaba en Egipto. Luego hablamos de ese momento de necesidad que pasaron en el desierto. Pero viene otra etapa, hermanos, otra etapa que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, ahora después de 40 años en el desierto, 40 años, hermano, no eran 5 ni 10 años, era toda una generación que había estado pasando, padeciendo, sufriendo, con escasez, pero también mirando la gloria de Dios. 40 años.
Pero a pesar de esos 40 años, hermanos, es que cualquiera que puede mirar la palabra de Dios puede pensar que era un pueblo que siempre estaba, hermanos, sirviendo a Dios, doblegando su servidumbre, su servicio ante Dios. Debería ser así, hermanos, porque miraban que solamente su único sustento era Dios. Pero tristemente no era así. Habían momentos tristes en el pueblo, en esa época de los 40 años. Había momentos tristes que ya la maldad del pueblo, la rebelión del pueblo, los actos de idolatría de ese pueblo, que era la situación que siempre recaía el pueblo de Israel en el desierto, la idolatría. Como decía el pastor cierto momento en la prédica de anteayer aquí, decía el talón de Aquiles del pueblo de Israel, la idolatría. Esperaban el menor momento, el menor circunstancia, que Dios tal vez se demorara un poquito para expresar su poder. Se iban y se inclinaban ante dioses diferentes, ante estatuas, se inclinaban ante dioses de bronce. La idolatría siempre fue en el pueblo de Israel un talón de Aquiles, por la cual llega un momento en que Dios tiene un límite, hermanos, porque Dios tiene un límite. Dios es amor, claro que sí. Y la Biblia lo dice, Dios es amor. Pero se olvida en la otra partecita, chiquitica, pero está al costadito, que también es un fuego consumidor. Dios tiene un límite, no solamente con el ser humano, con usted, conmigo. Gloria sea el nombre del Señor. El amor de Dios, porque no puede ser posible que habiendo Cristo muerto por nuestros pecados y haber vertido su sangre inmaculada, limpia y bendita en una cruz del Calvario, siendo antes abofeteado, siendo antes crucificado, siendo antes habiéndosele colocado una corona de espinas en la cabeza, y dice la Biblia que la gente venía y le tiraba de puñetazos y le tiraba de golpes en la cabeza con un palo, y le decían, riéndose y burlándose, dígame ahora, profetiza, ¿quién te ha pegado? A pesar de eso, Cristo haber muerto en la cruz del Calvario fue la única muestra del amor por usted y por mí. Esa muestra, hermanos, no se va a volver a repetir, porque es una sola vez y para siempre. Pero ¿cómo es posible que después de haber conocido la palabra de Dios, después de haber entendido lo que es la palabra de Dios, después de haber experimentado el poder de Dios, después de haber saboreado esta bendita bendición, después de haber tenido esta Biblia en nuestras manos, después de haber, hermanos, llevado una vida cristiana, luego nos apartemos de Dios de manera deliberada? Oiga, hermano, déjeme decirle una cosa. Todos los que nos encontramos aquí, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí no se encuentra nadie que esté exento de culpa, hermanos. Todos hemos sido culpables, pero también todos hemos tenido un momento de salvación en nuestras vidas. También nosotros, hermanos, hemos venido, nos hemos entregado a Cristo. Le hemos entregado nuestro ser, nuestra vida a Cristo, nuestra alma. Y Dios entró a nuestras vidas y hemos cambiado, porque tenemos que haber cambiado. Pero después de eso, hermanos, tenemos que vivir una vida diferente. No puede ser posible que de manera deliberada volvamos nuevamente atrás, porque la Biblia dice que si hiciéramos eso de manera deliberada, estaríamos nuevamente crucificando a Cristo. Y eso no puede ser. Eso no puede ser, hermano. Porque así como Dios en su gran misericordia llamó a Saúl para convertirlo en rey, porque Saúl, hermano, Saúl no vino de un pueblo, de la crema innata de Israel, no, hermano. ¿Sabe cómo lo encontraron a Saúl? Buscando un par de burras, un par de asnas. Así lo encontró el profeta Samuel a Saúl. Así lo encontraron. Y de esa condición Dios lo llamó para hacer de él el primer rey de Israel.
Después de cuidar 2 asnas, 2 burras, hermanos, dio un salto terrible. Ahora es el nuevo rey de Israel, el primer rey de Israel. Y la Biblia dice que Dios mudó el corazón y lo llenó del Espíritu Santo. La Biblia lo dice. Y Dios confirmó e inició un reino maravilloso con una gran batalla y una gran victoria contra los amonitas. Pero llegó un momento que este rey se descuidó y desobedeció a Dios de manera deliberada. De manera deliberada, hermanos. Y no una, sino constantemente lo hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Pero como Dios así en su gran amor y en su misericordia lo llamó para ser rey, llegó un momento en que Dios le dice a Samuel: hasta ahí nomás, Samuel, no más. Ya no ores por Saúl, hasta aquí nomás. Yo ya no puedo, ya no voy a hacer nada por él. Tranquilo, yo ya. Pero ¿cómo es que Dios, siendo amor, cómo Dios, siendo un Dios que expresa mucho amor, puede tomar tal decisión? Porque Dios es así. El amor de Dios puede ser muy grande, pero Dios también es justo. Y todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Y Saúl terminó mal. Tan mal terminó que acabó consultando con un hechicero, con una hechicera, con una bruja. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Hermanos, así se encontraba el pueblo de Israel. Moisés, al ver eso, del momento que se encontraba en esta tercera etapa, viene algo muy importante: el cumplimiento de Dios de su promesa que Dios le iba a dar a Israel después de pasar la esclavitud y después de pasar por el momento del desierto, la tierra prometida. En esos momentos, hermanos, Moisés, conociendo la circunstancia, le embarga una preocupación muy grande a Moisés y le dice: ¿estará el pueblo de Israel consciente? ¿Estará preparado? ¿Tendrá la misma fortaleza? ¿Tendrá la misma dependencia de Dios? ¿La misma necesidad de Dios cuando esté ya en esta tierra donde fluye leche y miel? ¿Amarán a Dios de igual manera? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Había un cambio no solamente drástico, sino dramático, hermano. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Moisés estaba muy preocupado. Por eso, en Deuteronomio capítulo 9, versículo 1, Moisés, ante esa preocupación que alberga el corazón, dice: oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Llega un momento, hermanos, que ellos pasan el Jordán y van a entrar ya a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Se encuentran con circunstancias diferentes y Dios le dice y les avisora una victoria. Pero Dios les recuerda: ojo, vas a tener victorias, pero quien va a estar delante de usted va a ser Jehová de los ejércitos. Versículo 4: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojará delante de ti. Oye, Israel, tú vas a entrar
Jehová lo va a hacer correr delante de ti. Dios te va a dar la victoria, pero no te olvides. No vayas a ser como esas naciones que es por su propia mano. No es con tu esfuerzo, no es con tu trabajo, no es con tu sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, es porque Dios así lo permite. Él va delante de ti. Y ten cuidado, porque así como tú quieres pensar, ese pueblo también algún día pensó. Por eso yo te los coloco en tus manos, decía Jehová a Israel. Bendito sea el nombre del Señor, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, como vemos posteriormente, ellos no estuvieron en su momento tal vez preparados para llegar a esta tierra de mucha bendición. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En el capítulo 6, versículo 10, cuando llegan ellos ya a la tierra, Jehová le dice al pueblo de Israel: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, ya están en la tierra, ahora ya se encuentran dentro de esta tercera etapa de la promesa de Dios. Introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Oiga, hermano, porque cuando Dios quiere darle a usted una bendición, hay gente que dice: ¿cómo es que esa persona tiene algo por las cuales yo he trabajado mucho? Y se hace un signo de interrogación. Hay personas que muchas veces han trabajado y han trabajado mucho, tal vez por algún proyecto que tengan en su vida, pero ven a algún vecino, a alguien que está a su lado, y ven que esa persona, tal vez, porque eso es lo que usted cree, tal vez sin trabajar tanto, tiene algo más rápido de lo que usted hubiera pensado. ¿Cómo es que a mí me pasó todo el tiempo, todos estos años, y esta persona lo hace solamente en poco tiempo? Porque cuando Dios le entrega esta bendición al pueblo de Israel, le dice: en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, en cosas que otros hicieron para ti. Te vamos a dar algo que otra persona se esforzó, trabajó, pero es para ti. ¿Por qué? Porque Dios es así. No es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego comas y te sacies. Y aquí viene esta advertencia, hermanos, porque ya se encontraban en este lugar. Oye, hermano, para ellos tomar agua no tenían cisternas en el desierto. Ellos tenían que esperar que venga Moisés y pidieran a Dios, y Dios muestre su mano y su poder, y de la roca o de la tierra donde él cree conveniente salía agua. Eso era un milagro. Ahora no, ahora tenían cisternas. Ya cambia. Ya no hay tanta necesidad de arrodillarse. Ya no hay mucho que pedir a Dios. Ya no hay mucho por levantarse temprano. ¿Ya para qué nos levantamos temprano? Ya no. Tenemos cisternas. Y la cisterna, ¿sabe que para qué es? Para acumular agua. Pueden pasar muchos años, mucho tiempo, muchos días. Ahí tenemos agua. Para comer tenían que pedirle a Dios para que venga el maná. Un día se cansaron del maná, porque hay gente que se cansa a veces de estar bien. Y a veces dicen: oiga, estoy como aburrido. Están buscando problemas. Se cansaron de estar bien, se cansaron del maná y le pidieron a Dios carne. Carne. Eran carnales. Querían carne. Y Dios ¿quieren carne? Pues fácil. Les voy a traer carne, pero tanta carne que hasta le salgan por las narices, dice la palabra de Dios. Pero aún con todo tenían que pedirle a Dios, tenían que salir en el desierto, buscar a Dios.
interceder, orar para que Dios le mande el maná. Oiga, hermano, ¿acaso que cuando el maná bajaba, dígame si no era un milagro de Dios? Era un milagro de Dios. Ahora no. Ahora dice que irán a casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Hermanos, en el desierto estaban en carpas, esperando que tal vez aparezca por ahí, por la arena, un escorpión, un alacrán, una serpiente. Si usted ve en el pueblo de Israel, las serpientes causaron muchas muertes al pueblo de Israel. Ya no había carpas por preocuparse de levantar una carpa. Ya no había la preocupación. Ahora Dios los iban a llevar a una ciudad fortificada, a casas. Por eso, ante esa preocupación, Moisés le dice lo siguiente, versículo 12: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te olvides. Acuérdate. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque según la psicología, la psicología que nos enseñaron a nosotros, nos dicen que la mente es muy frágil y nos olvidamos mucho. A comparación de los ancianos, hablo de los ancianos a partir de los 70 años, ellos tienen una mente secundaria, que ellos dicen: recuerdo el 5 de abril de 1928 cuando mi esposa llegó con un vestido rojo, entró aquella vez con su papá, quien estaba con un saco amarillo, unos zapatos marrones. Recuerdo que era un día nublado. Esas personas con una mente secundaria se acuerdan de todo. Pero usted le pregunta: ¿qué almorzó en la mañana? No sé. Esa es la característica de la mente secundaria de un anciano. Pero una persona joven, adulta, se olvida de las cosas rápidamente. Por eso, ante estas circunstancias, es importante recordar todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso lo importante es que la Biblia se encuentre impresa, hermanos. ¿Se imagina usted que la Biblia no está impresa? Que era como antes, que uno tenía que ir a las sinagogas para escuchar, a los templos para escuchar la palabra de Dios. La gente se sentaba a que la gente lea la palabra de Dios, a que lean los libros proféticos, los salmos, y la gente tenía que escuchar ahí. No había una Biblia. Por eso, ante la situación de que la mente es muy frágil y que usted y yo olvidamos mucho, Dios dio la posibilidad de que la Biblia sea impresa, y nos dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Oiga, hermano, es que no importa que aunque usted se encuentre en la circunstancia más difícil, que aunque usted no tenga agua, pero ahora tiene agua, que aunque usted antes no tenía que comer, pero ahora el pueblo de Israel tenía que comer, aunque antes no tenía dónde vivir, ahora tiene casa. No importa, dice: acuérdate de Dios, a quien siempre temerás, y a Él solo servirás. Porque, hermano, no interesa la circunstancia, hermano. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Me encontraba con una jovencita el tiempo que estuve con mi esposa en la clínica, y hablábamos con una jovencita que tenía 15 años. No reveló el nombre porque no le pregunté para poder sacarla por televisión. Y estaba embarazada con su niño ahí, y decía: es que yo pasé mucha necesidad, por eso estuve con mi esposo. Yo pensé que jamás pensé que era su padre, hermano. Yo pensé que era su abuelo, su nono. Me dijo: mi esposo. Su esposo, bueno, es mi pareja. Cuando se fue, mi esposa y yo conversábamos con ella y le decíamos: ¿qué pasó? Es que he pasado momentos de necesidad. Oiga, hermano, todos hemos pasado momentos de necesidad. Yo he vendido pan. Me levantaba a las 4:30 de la mañana todos los días por casi un año, y salía por las calles con mi hermano y decíamos: ¡el pan! ¡El pan! Yo no me avergüenzo de eso. Yo he vendido, no sé cómo, aquí le dicen peto, en mi país se llama arroz con leche, no sé si será lo mismo. Yo he vendido en unas bolsas, en los buses.
Y eso a mí no me avergüenza. Yo he vendido mazamorras. Cuando en el año de 1989 o 90, recuerdo por ahí, hubo un fenómeno del Niño en mi país. Toda la costa norte de mi país, lo que es Lambayeque, Piura y Tumbes, sufrió estragos, hermano, lo que se llama el fenómeno del Niño. Las lluvias torrenciales, mi casa se cayó. Recuerdo que las personas mayores venían, nos llevaban en los hombros para pasar las calles y llegar hasta la plaza. Y yo en los hombros de un señor ya mayor, el hombre venía con el agua hasta aquí y salíamos así. Yo recuerdo eso, hermano. Pero si yo voy a morirme, de que en mi estado de necesidad por actual voy a salir a robar, porque es mi estado de necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Todos aquí, todos, a menos que ella esté por aquí alguien pues que sea primo hermano de Rockefeller o hijo de Bill Gates, que me diga, hermano, yo nunca he pasado un momento de necesidad. Porque si usted no se ha pasado, déjeme decirle que sus padres sí. Hay gente que dice, no, hermano, yo siempre he vivido bien. Pero déjeme decirle que su papá no vivió tan bien como usted. A su papá le costó mucho, como a mi padre también le costó mucho. Pero así en ese estado de necesidad, cuando yo aún vendía todo lo que le digo y me levantaba en la madrugada, había un momento para glorificar el nombre de Cristo. Y aún en ese momento de necesidad, ahora tal vez no pueda vender pan, pero aún seguimos sirviendo el nombre de Jesucristo. El pueblo de Israel, Moisés le dice, Israel, no importa que aunque ahora tengas reservorios, tengas estanques de agua, mira, antes no tenías que tomar, pero mira, Israel, así no tengas, y aún teniendo, debes seguir sirviendo a Dios. Israel, antes no tenías que comer, no había para elegir, ahora puedes elegir. Israel, tienes almacenes que tú no llenaste, otros llenaron por ti. Israel, antes no tenías, pero no importa, aún sin tener, aún teniendo, debes alabar el nombre de Jesucristo. Debes alabar al nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que le dice. Acuérdate, no te olvides lo que pasaste. Hermanos, y no solamente lo digo en el tema económico. Hay momentos que hemos pasado aún con plata, en momentos de aflicción en nuestra vida. Estábamos sentados, hermano Uzi, quien habla, mi esposa, su esposa, al frente, otra hermana también de la iglesia, 3 familias sentadas en emergencia ahí en la San Luis. Un momento triste, un momento de preocupación, que también los hijos de Dios lo pasan. Hay gente que cree que por ser hijo de Dios no pasamos por eso. Sí pasamos por eso. La única y pequeña, o tal vez no, gran diferencia, que tenemos a un Cristo maravilloso. Dígame si ese no es un momento de necesidad, un momento triste, un momento de aflicción. Ya salimos 2 familias, aún queda la familia de nuestro hermano Uzi, que está ya en emergencia, ya pasaron. Pero Dios, como que si me dijera a mí, Alexander, acuérdate, pasaste por un momento de necesidad, ahora tal vez no. Ahora estás aquí tranquilo, tu niño está en la iglesia, pero acuérdate que así como me servías, así como te levantabas en la madrugada para orar por tu niño, así como llorabas en la camilla de tu niño para que yo lo sane, ahora que estás sano, sírveme igual. Porque muchas veces olvidamos, hermano, las mejores confesiones, las mejores promesas que un hombre hace, hermano, es en el momento de necesidad. Frente a una camilla en una clínica, son las mejores promesas que uno puede hacer frente al ataúd de un ser querido. Son las promesas que dice: Señor, nunca más voy a hacer esto, jamás, nunca más, hasta que pase ese momento. Pero Dios nos dice en este momento, aquí nos dice: acuérdate de ese momento. Ya no pasaste, listo, ya pasó ese momento de situación difícil, ya pasó, pero no importa, sírveme igual.
ámame igual, búscame igual. A veces las bendiciones de Dios tristemente nos dañan, nos malogran, nos corrompen. Yo tenía 21 años y estaba terminando la carrera de Derecho y trabajé en la alcaldía de un municipio en mi país que es Villa del Salvador. Ganaba aproximadamente $100 para que no tengan problema por la conversión en soles y en pesos. Ganaba aproximadamente $100. Ya era un jovencito. Recuerdo que un día entré a la casa y estaba mi mamá con el grupo de damas orando de rodillas. Y yo pasé despacio para que no se den cuenta. Y mi mamá me dijo: ya llegó mi hijo. Y me dijo: hijo, vamos a orar para que Dios te dé un buen trabajo. Amén. Hermanos, yo estaba profesor de escuela dominical. Estaba cantando en el coro, tocaba la batería, era líder de jóvenes, predicaba en la iglesia de mi papá. No tenía tiempo para más, hermanos, pero aún con todo el tiempo me alcanzaba. Estaba en el grupo del corazón de los niños, en el grupo de televisión, en el elenco infantil. O sea, estaba comprometido con las cosas de Dios. Nunca me perdí un culto. Y allá el culto son de martes a domingos. Nos levantábamos el domingo a las 6 de la mañana, llegábamos a la casa a la 1 de la mañana. Porque nos quedábamos todo el día. Yo vivía lejos, decía: ¿para qué yo voy a ver? Desayunaba en la iglesia, almorzaba en la iglesia, cenaba en la iglesia. Y el culto acababa como 11 de la noche. La gente mientras se despedía, hablábamos, llegábamos como a las 12 de la casa, comíamos a la 1. Esa era mi vida. Hasta que Dios cumplió su promesa y me dio un trabajo. Y pasé de la alcaldía del municipio de Villa El Salvador a trabajar en la Superintendencia Nacional de Tributación y Aduanas, SUNAT, algo así como aquí le llaman la DIAN. Y llegué a ganar de $100 a $1,540. Yo contento, hermano, feliz de la vida, hermano, agradeciendo a Dios, continuando de los cultos. Pero y la Fiscalía de Aduanas comenzamos a ser más operativos, ya nos quedábamos algunas noches y mi mamá me decía: hijo, hoy el culto, te toca predicar. Es que mami, que hoy tengo un operativo con la policía fiscal, pero no va a ser el culto, yo voy mañana. Hijo, ten cuidado, mi hijo. Sí, tranquilo. Luego en la madrugada del domingo para el culto: hijo, ¿qué pasó? Voy a las 8 después que pase el matutino. Pero tú tocabas la batería. Sí, pero como ayer tuve operativo, estoy cansado, mami. Hijo, cuídate que te quiten el privilegio de tocar la batería. No, mamá, no. Llegaba, y obviamente en mi país, hermano, yo llegaba, era una fila así, eran como 10 bateristas ahí, como leones ahí esperando. Quien llegaba primero. Y todos ahí orando. Comenzaba el culto, hermano, y todos nos mirábamos la cara. Y todos nos mirábamos quién veía el más antiguo. Y él tenía preferencia. Luego miraba el que seguía y así. Pero era, hermano, siempre había aquí, bueno, los que conocen el Perú, más o menos, guitarristas, bateristas, hermanos, eran tecladistas. Era, hermano, que la gente como que se peleaba para pasar a tocar. Hasta ahora es así. Y todos se sientan, como ustedes verán, en las primeras sillas, primeras bancas. Llegó un momento, hermanos, que yo comencé a dejar y mi mamá me dijo: ¿qué pasa, mi hijo? Bueno, no me decía así porque sí habla una colombiana. ¿Qué pasa, mi hijo? Diga: mamá, es que no tengo tiempo. Yo oré a Dios para que te dé este trabajo. Mañana convoco a las hermanas y vamos a orar para que Dios te quite el trabajo. Porque no puede ser que la bendición que Dios te dio la conviertas en una maldición. Y me dijo algo: usted no está preparado para la bendición. Y mamá, ¿cómo usted va a pedir eso? Eso no va a pasar. Usted va a ver. Hermanos, esto parece gracioso, pero yo de una u otra manera comencé a dejar. Y lo que supuestamente era para mí una bendición se comenzó a convertir para mí en una maldición. Porque ya no iba a los cultos regularmente, iba 4 veces a la semana.
Iba 5 veces a la semana. Llegaba tardecito. Ya no llegaba a tocar batería porque me ganaban. Ya no llegaba temprano a la escuela dominical, entonces ya no podía yo dictar la clase. Era mi asistente y así sucesivamente, hermano. Y comencé yo a dejar hasta de ir a la casa de Dios. Y uno en la casa de Dios, hay gente que dice: ¿yo para qué tengo que ir allá? No, yo lo veo por internet. Usted no sabe la bendición que uno obtiene cuando viene a la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es como cuando, yo siempre lo digo, esto es una batalla. Y es como que cuando aquí uno viene a recargar las baterías, hermano, a armarse, porque aquí Dios envía bendición y vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Y como Dios, hermano, cuando Dios ama, Dios disciplina. A quien ama, Dios disciplina. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted ve que un papá no disciplina a su hijo, dice: no, yo qué pobrecito, no, que voy a decir, no. Y con correa, no, pobrecito, no. Usted no lo ama, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice: si Dios ama a un hijo, Dios lo disciplina. Y como Dios es grande y yo entendí el amor de Dios, pasaron casi como 2 años yo en la SUNAT. Y porque Dios es así, me llamó el superintendente y me dijo: mire, señor, ya, gracias por los servicios. ¿Cómo así? Sí, gracias por todo. Miren, ya lo liquidamos. Gracias por todo. A mí hay un bono de producción para usted. Gracias por todo. Hasta luego. Y me sacaron del trabajo. Acabó, hermano, esa experiencia. Yo me acuerdo que salí llorando. Yo era muchacho, tenía 23 años, jovencito. Logré comprar algunas cosas personales, muebles. Y yo caminaba y le decía a Dios: ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué permitiste que me sacaran? ¿Por qué permitiste que yo pasara de algo a otra cosa mejor y luego ahora no tengo nada? Y yo escuché, hermanos, cuando Dios me dijo en mi corazón: porque te amo. Al siguiente día ya tenía más tiempo, porque no tenía trabajo. Pasé casi como 4 o 5 meses repartiendo mi hoja de vida. En mi país se llama currículum vitae, en muchos lugares. En ese tiempo, hermano, 4 meses, nuevamente retomé. Ya iba todos los días al culto. Retomé nuevamente la batería. Retomé nuevamente el coro. Retomé el elenco infantil de Betel Televisión. Retomé todo lo que tenía, hermano. ¿Por qué Dios tiene que ser así con nosotros? Porque tristemente a veces, hermanos, cuando ya lo tenemos todo, cuando tenemos un buen trabajo, y lo digo por experiencia personal, nos olvidamos de lo que habíamos pasado. No estoy diciendo que un buen trabajo sea pecado. No estoy diciendo que un buen carro sea pecado. No estoy diciendo que una buena casa sea pecado. No estoy diciendo que un buen traje sea pecado. Estoy diciendo que aunque usted no tenga traje, o que aunque usted no tenga carro, que aunque usted no tenga una vivienda, pero que ahora la tiene, siga alabando y glorificando el nombre del Señor. Siga usted rindiéndose a Dios con ese mismo amor. Nunca te olvides. Y Moisés, consciente de eso, le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Israel, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Nunca se olvide, hermano, a pesar de la circunstancia, a pesar del momento bueno que está pasando, a pesar del momento, hermano, maravilloso, porque gracias a Dios, quien viene a Cristo lo dice, hermano, que estas cosas que recibimos
la abundancia, las bendiciones son por añadidura. No es lo primero, pero son por añadidura. Es una de las promesas que Dios nos da a todos los hijos de Dios. Porque si usted es fiel a Dios, Dios también es fiel con usted. Porque si usted de Dios lo busca, hermanos, Dios también lo va a bendecir. Eso está en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay temas, hermanos, que no nos debemos nunca olvidar. Que no debemos nunca, hermanos, estar siempre pendiente. Yo saqué algunos puntos solamente entre los tantos que usted puede o yo también tener, u otras personas. Pero por ejemplo, yo coloqué un tema aquí rapidísimo que dice: cuídate de no olvidar que fue Dios quien te dio la vida. Hay mucha gente, hermanos, que cree que la creación del ser humano simplemente es por la unión de dos gametos, de dos células, del espermatozoide, del óvulo, hacen la concepción, luego viene la fecundación, luego viene la anidación, y eso creó la vida. No es así. No es así. Es Dios quien da la vida. Es Dios quien pone su mano. Por eso se llama el milagro de la vida. Cuando un niño viene a este mundo y nace, ya sea por conducto natural o por cesárea, siempre la gente dice: es un milagro, porque es así. Es un milagro. Gloria sea el nombre del Señor. Es un milagro. En Salmo 139 dice la palabra de Dios. Salmo 139 versículo 13. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Hermanos, Dios tiene todo en el plan de Él. Usted está en el plan de Dios. Yo estoy en el plan de Dios desde antes del nacimiento. Desde antes que usted naciera, Dios tiene ya cronometrado que usted iba a estar aquí el día de hoy. Y sin entrar en una teoría de predestinación, la cual es incorrecta y falsa, lo que sí sabemos es que Dios sí conoce el futuro de todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero un embrión es una vida. Por más que mucha gente intente decir todo lo contrario, por más que mucha legislación nacional o internacional quiera manifestar que es todo lo contrario, déjeme decirle que la Biblia está en contra del aborto. Bendito sea el nombre del Señor. Y dentro de algunas cosas que Dios, hermanos, lo mira como alguna abominación, es el derramamiento de sangre de inocentes. De sangre de personas con sangre, hermanos, que no se pueden defender. De sangre de personas que no tienen la misma, hermanos, proporcionalidad de fuerzas para poder defenderse. De un ser, hermanos, indefenso. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. El aborto también fue sancionado, no solamente ahora en nuestra legislación. Hay por ahí algunas normas y corrientes que hablan acerca de 3 abortos muy conocidos, que es el aborto eugenésico, el terapéutico y el social. El eugenésico y el terapéutico es aquel, por ejemplo, en el que expone la vida de la madre ante un nacimiento de un hijo. El otro es cuando sufre el niño algunos trastornos, ya sea en la salud, como por ejemplo un síndrome de Down. Y en el otro, que es el social, es cuando es esa concepción, ese embarazo producto de una violación. Pero ninguno de los 3, hermanos, ninguno de los 3, bendito sea el nombre del Señor, está legislado totalmente aquí en Colombia, tampoco en mi país. Por ahí tal vez lo que es aquel aborto que está a favor ante la muerte, cuando hay la posibilidad de que muera la mamá o el niño, por ahí los médicos tienden ahí a llegar a un acuerdo. Pero aún con todo y eso, mi hermano querido, aún con todo eso, la Biblia y Dios siempre estuvo en contra del aborto. No hay ninguna
ningún punto aquí en la Biblia donde la gente pueda decir, donde aquellas personas puedan decir de que el aborto, hermanos, fue en algún momento consentido por Dios. No es así. La vida de un embrión es una vida humana, con todos los derechos y con todos los deberes que le asisten. Bendito sea el nombre del Señor. Yo revisando, hermano, en Éxodo capítulo 21, versículo 24, habla acerca de aquella persona que mata a una, que intenta matar a una mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando esta mujer está embarazada, Dios decía que esta persona tenía que morir, porque afectaba la vida de esa criatura que estaba por nacer. Y dice en la Biblia, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. O sea, sí había una penalización del tema del aborto. Era considerada como una vida. Siempre fue así. Eso no va a cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, nunca te olvides. Ten cuidado en olvidarte, hermanos, que Dios fue el que te dio la vida. Bendito sea el nombre del Señor. También, hermanos, nunca te olvides que es Dios quien te sustenta. Gloria sea el nombre de Cristo. Es Dios, hermano, quien sustenta nuestras vidas. Es Dios quien nos da esas promesas, que dice que si yo te di la vida, ¿cómo no te voy a sustentar, hermano? Si yo fui el que te di la vida, que te di el cuerpo, todo tu ser, ¿cómo no te voy a proveer para tus necesidades? Dios lo dice en su palabra, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. En Salmos en capítulo 23, versículo 1, cuando Dios dice en su palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo muy conocido. Si nosotros le servimos a Dios, tenemos en nuestro corazón ese ánimo, tenemos nosotros esa intención de servir a Dios, nunca nos va a faltar nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Oiga, hermano, yo siempre le digo a las personas, a los jóvenes, a los adultos, a los niños, si usted es fiel con Dios, Dios va a ser fiel con usted. Porque usted no está sirviendo, hermanos, a un Dios que es muerto. Nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios que escucha, a un Dios que ve, a un Dios que oye, a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que es milagroso. Dios es el que te sustenta, hermano. Son las bendiciones que llegan a ti, hermano. No, usted no intente darle una manita a Dios. Mire, la Biblia nos habla de una persona que Dios le había dado una promesa maravillosa. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes lo saben, Abraham. Dios le dijo, su esposa va a tener un bebé, un hijo, y yo, dijo Dios, se lo voy a dar. Pero esta mujer, hermanos, tanto fue que esta mujer, Sara, esperó aparentemente esa promesa de Dios y no esperó, y le dio una sirvienta, Agar. Le dio una manita a Dios, queriendo supuestamente ayudarle a Dios, cuando Dios no necesita ninguna ayuda de nadie. Cuando Dios tiene todo cronometrado, cuando Dios tiene todo en su plan, cuando Dios llega en el momento más indicado, ni antes ni después, llega en el momento más exacto. Si Dios le había prometido a Abraham que iba a enviar a un hijo, pero de sangre para él, que tenía, hermanos, una bendición sorprendente, Dios lo iba a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esta mujer no entendió nunca eso. Se olvidó y le quiso ayudar a Dios, y le dijo a Abraham, ahí está mi sierva Agar, tenga un hijo, tal vez no sea este el hijo que Dios nos haya prometido. Y Abraham se unió a esta esclava.
Y como circunstancias como esta, como otras más, siempre tienen repercusiones, ya sean negativas o positivas, esta tuvo una repercusión tan negativa que hasta la fecha de hoy esos pueblos lo siguen sufriendo. Pero luego uno está mirando la palabra de Dios y luego ve en Génesis capítulo 16 versículo 1, cuando dice ahí: y Dios cumplió su palabra como lo había prometido, y visitó a Sara. Porque Dios sí cumple su palabra. Porque Dios, cuando dice a usted que lo va a sustentar, Él lo va a sustentar. ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? No lo sé, hermano, pero es que estoy pasando por momentos difíciles. No lo sé, pero la Biblia dice que todo obra para bien en los que confían en Dios. Oiga, hermano, pero esta situación es muy difícil, es muy triste, es muy caótica, y yo le sirvo a Dios. ¿Cómo puede ser que esto obre para bien? No lo sé, pero la palabra de Dios lo dice: todo obra para bien. Y si la palabra de Dios lo dice, hermanos, así es y así será. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas ya serán, pero por ñapa, por añadidura. Primero usted encárguese de serle fiel a Dios. Primero usted encárguese de serle a Dios, hermanos, de servirle a Dios de corazón, con todo el alma, con todo su ser, con todas sus fuerzas. Sírvale a Dios como debe ser, tranquilo, que en el momento determinado Dios le va a dar a usted una bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdate que Dios es el que te libra de las aflicciones y de tus angustias, de esos momentos difíciles, hermano. Hay momentos difíciles en nuestras vidas, mi hermano, que no podemos buscar situaciones, hermano, que ya creemos que ya no hay solución, que creemos, hermanos, que ya no hay ninguna solución por ningún lado, hermano. Pero es en el momento determinado cuando Dios pone su mano y te dice: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te guardo y que te sustento. No te desanimes. En Salmos 55, 22, Dios dice: no te desesperes. No te desesperes, yo soy tu Dios que te levanto. El Dios, hermanos, que dio la promesa aquí en la palabra de Dios, en su palabra, en esta Biblia, hermanos, es la promesa que es también para nosotros. Es la promesa, hermanos, que es para nosotros. Y por eso dice, hermanos, nunca jamás te olvides de esto. Plántalos. Y mira, y también lo dice, le decía al pueblo de Israel: ponle los dinteles de tu puerta. Cuando tú entres ahí, tienes que ver ahí los mandamientos de Dios. Léelos, compártelos con tus hijos, con los hijos de tus hijos. Esta palabra, hermanos, nunca va a pasar de moda. Esta palabra siempre va a permanecer. Y lo más hermoso que uno le puede dejar a la familia, a los hijos, es la palabra de Dios, es la instrucción de la palabra de Dios. Hay gente que se preocupa por dejarle temas materiales a los hijos. No, yo quiero dejarle a mis hijos una casa y que no pasen por lo que yo pasé. Quiero darle educación porque a mí me fue muy difícil, para que no pasen lo que yo pasé. Todos los padres decimos eso. Pero lo más importante no son la educación, aunque es buena. Lo más importante no son los bienes, aunque es bueno. Lo más importante no es el dinero, aunque es bueno. Lo más importante, hermanos, es dejarle como herencia las instrucciones de la palabra de Dios. Compartirle a los hijos, hermanos, todos los días, el momento que se duerma, el momento que se despierten, al momento de salir, la palabra de Dios va a ser un regalo, hermanos, que ellos van a atesorar todos los días de su vida. Porque ¿qué le vale a un médico, hermano, ser médico, ser el mejor médico y no tenga el temor de Dios en su corazón? ¿De qué le sirve a un ingeniero ser el mejor ingeniero, más capaz en las mejores construcciones, cuando no tiene a Dios en su corazón?
¿De qué le sirve a un abogado competir con los mejores abogados de aquí de la ciudad? Ser el más renombrado entre los palacios de justicia, ante los fiscales, ante los jueces, cuando no hay un temor de Dios en aquel abogado. Cuando no hay temor de Dios, este abogado va a ser un corrupto. Cuando no hay temor de Dios, este ingeniero, este arquitecto también va a ser un corrupto. No va a poner nunca los materiales que corresponden. Siempre va a buscar algo ilícito. Este médico no va a tener ningún amor de Dios en su corazón. Tampoco va a ser una persona que tema a Dios, y por tal motivo no va a ser un buen médico. Díganme lo que ustedes me digan, pero quien no ama a Dios no puede amar a nadie. Quien no ama a Dios no puede amar a nadie. Quien no tiene el temor de Dios en su corazón, bendito sea el nombre del Señor, no puede amar a nadie, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Y quien ama a Dios sí puede amar a la esposa. Quien ama a Dios sí puede amar al prójimo. Quien ama a Dios sí puede amar al cliente. Le habla con verdad, con honestidad. Le habla las cosas como son, porque lo más importante que él tiene en su corazón es amar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo otros puntos, hermanos, aquí más, que ya el tiempo no nos alcanza. Pero lo importante, y quiero terminar con esto, vamos nuevamente a Deuteronomio, que fue donde iniciamos todo esto, hermano, y terminamos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Deuteronomio capítulo 8, que fue donde iniciamos toda esta enseñanza. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Cuídate, no vaya a ser que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nunca, jamás, hermanos, nos olvidemos de donde Dios nos sacó. Por aparentemente buena persona que usted haya sido, por aparentemente persona que usted haya sido una persona muy moral, pero todos aquí merecíamos la muerte. Porque el más grande pecado es apartarse de las cosas de Dios, desconocer, ser ignorante de las cosas de Dios. Es el peor pecado que le puede pasar al ser humano, desconocer el poder de Dios. No querer llegar a los caminos de Dios, abstenerse de llegar a los caminos de Dios, es un pecado mortal, hermano. Porque quien no está con Dios, quien no tiene a Dios en su vida, hermano, nunca va a prosperar. Y no lo hablo de tema económico, lo hablo, hermano, de la vida. Usted puede ser, hermano, tener muchas cosas, hermanos, pero ser un miserable. Puede tener el carro último modelo, la mejor casa en el mejor estrato 100, pero ser un miserable. Porque si usted no tiene la salvación, usted no le espera nada bueno. La Biblia lo dice, solamente hay dos caminos. Dos caminos. Aunque ambos llevan a la vida eterna, pero uno lleva para salvación eterna y otro lleva, hermanos, para condenación eterna. La vida eterna existe. Lo más importante es saber en qué lugar usted va a pasar su eternidad. Hay gente que dice que no somos eternos. Aquí todos somos eternos. Simplemente al momento de la muerte, esta alma se va, que es eterna, a la presencia de Dios. Y según su comportamiento, según su vida espiritual, usted va a ser juzgado por aquel juez que es justo. Y solo le quedan ahí dos respuestas y dos caminos. No hay más. Pero hoy es el momento. Hoy es el momento para que usted y yo arreglemos cuentas ante la presencia de Dios. No importa que usted se encuentre hoy en un momento de angustia, de necesidad económica, o tal vez se encuentre usted en un momento, hermano, de abundancia, de opulencia económica. No interesa. Lo que es interesante es que aunque usted esté en un momento de necesidad o un momento de abundancia, hermanos, usted tiene que estar presente en su corazón que sin Dios no somos nada.
que sin Dios no somos nada. Que sin Dios no somos nada, hermano. Aquí nadie se va a salvar, hermanos, por lo bonita cara que tenga, o por la billetera gruesa que tenga, o por la cuenta bancaria. No, hermanos. Aquí la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad implica honestidad, veracidad, cristiandad. Bendito sea el nombre del Señor. Es una oportunidad importante para su vida, para que usted se acerque a los caminos de Dios. Yo le invito para que se ponga de pie.